Recuerde pausar el video cuando lo considere necesario. Por ejemplo, para leer notas que se escriben en la margen izquierda. Curso de cálculo integral. Buenos días. Numeral C. El numeral C es logaritmo de x sobre x diferencial x. En estos casos, cuando aparece logaritmo de x y x en el denominador, es natural hacer u logaritmo de x, ya que la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x de x, que aquí está en el numerador, es de x sobre x. Es lo que haremos. C, sea u logaritmo de x. Entonces el diferencial de u es 1 sobre x diferencial x. O deriva con respecto a x y luego pasa a multiplicar el de x. Tenemos este resultado. Tenemos la integral en la cual cambiamos primero lo que cambiamos por u, que fue logaritmo de x. Este logaritmo de x se cambió por u. ¿Qué nos quedó faltando? De x sobre x. Hay que ver dónde está de x sobre x. Si acá en u, acá en du o en combinación de las dos. Pero observemos que de x sobre x realmente es de u. Entonces cambiamos de x sobre x por el de u, llegando a una integral muy sencilla, ya que la integral de u a la n es u a la n más 1 sobre n más 1 más e. Y recordando que debemos regresar a la variable original en las integrales indefinidas. Como u es logaritmo de x, este u lo cambiamos por logaritmo de x. Y no olvidar la constante. Para el numeral d, es la integral de tangente. Bueno, la integral de tangente es seno sobre coseno. Detengámonos en esta fórmula, seno sobre coseno. Si llamamos u a seno, la derivada nos daría coseno, pero no está en el numerador, está en el denominador. Lo que se debe hacer es u coseno, porque derivando u coseno, la derivada es menos seno, que salvo una constante, está en el numerador. Las constantes no ponen mucho problema, salen o entran a la integral. Entonces haremos u a coseno de x. Entonces la derivada de u es menos seno de x diferencial x. Cambiamos primero lo de u, que es coseno de u, que es u. ¿Qué nos quedó faltando? Seno de x, pero de acá seno de x es menos de u, entonces llegamos a esta integral que es sencilla. La integral de du sobre u es logaritmo de valor absoluto de u. No olvidar el valor absoluto y no olvidar la constante. Luego la u se devuelve a términos de x. Ya que la u es coseno, se reemplaza. Recuerden, derivando esta expresión debería dar el integrando. Para el numeral e, es x sobre 1 más x2. Es un poco más artificiosa, porque si llamamos u a x4, la derivada daría x3, que no se ve arriba. Si llamamos u a 1 más x4, la derivada da x3, que no se ve arriba. Pero podemos pensar un poco distinto. En las fórmulas, el de u aparece en el numerador. ¿Y cuál es? ¿De dónde vendrá x de x? X de x viene de derivar x2, salvo las constantes que no interesan al principio. Este x de x viene a derivar un x2, lo que sugiere que este x al cuadrado lo escribamos como x2 al cuadrado. Es lo que haremos aquí al final. Cambiamos x4 por x2 al cuadrado. Ahora la sustitución sí es más obvia. Llama u a x2, porque la derivada es x de x, que está en el numerador. Entonces, llamamos u a x2
diferencial de u es 2x de x. Cambiamos primero lo de u. Esto queda u al cuadrado más 1. ¿Qué nos quedó faltando? X de x. Se debe conseguir de acá o de ambas, de una combinación. Pero aquí se ve que x de x es de u sobre 2. Entonces reemplazamos x de x por du sobre 2 para obtener un medio de u sobre 1 más u2. Esta es una fórmula del semestre pasado. Du sobre 1 más u2, la antiderivada es tangente inversa de u. El 1 medio era una constante. Bueno, y más c. Y recordar que la u hay que cambiarla por x2 para volver a la variable original, no olvidar la c. Haremos un ejemplo. Primero con el teorema fundamental que llamamos segunda parte y otro con la regla de la sustitución. Ejemplo A. La integral entre 0 y pi medios de e a la seno de x coseno de x diferencial x. Si se hace por sustitución, es obvio hacer u igual a seno x, ya que la derivada de seno de x es coseno de x diferencial x que aparece en el numerador. Quedaría una integral como de la forma e a la u. Bueno, entonces primero haremos eso. Sea u igual a seno de u es coseno de x diferencial x. Entonces, el método 1 es el teorema fundamental, que quiere decir que no vamos a integrar, no vamos a tener en cuenta los límites de integración, sino hasta el final. Trabajaremos como si fuera una integral indefinida. Entonces, integral indefinida de e a la seno de x, coseno de x diferencial x, haciendo u seno, queda e a la u y coseno de x es el de u. Tenemos e a la u de u. Y ya recordamos que la integral de e a la x es e a la x. Es decir, la integral de e a la u de u es e a la u más una constante. Pero debemos devolver a la variable x con la fórmula u seno x. Cambiando u por seno x da e a la seno x más c. Hasta ahora, lo que hemos hecho es buscar una antiderivada o primitiva para este integrando, que nos dio e a la seno de x. Y ahora vamos a aplicar el teorema fundamental que dice que para integrar entre 0 y pi medios una función de x, basta colocar su antiderivada, chequearla en pi medios en 0 y restar. Es por eso que la integral entre 0 y pi medios de e a la x coseno de x, la primitiva es e a la seno x, chequeamos en 0 en pi medios y cambiamos primero por pi medios, luego por 0 y restamos y tenemos e menos 1. Entonces ahí usamos el teorema fundamental del álgebra. Pero hay otra manera de hacerlo, que es la regla de la sustitución. La diferencia es que aquí en el teorema fundamental del álgebra trabajamos como si fuera integral indefinida. En la regla de sustitución de una, vamos a considerar los límites y nunca nos vamos a volver de variable. En el teorema fundamental aquí estábamos en la variable u, luego nos devolvimos a la x. En el de la regla de sustitución no, de una esa es la respuesta. Entonces, regla de sustitución, de nuevo para hacer e a la integral de seno x coseno. Hacemos su seno, derivada de u es coseno. Entonces nos queda e reemplazando e a la seno por coseno de x sería e a la u por du con estos dos datos amarillos. Pero a diferencia, no nos regresamos para x, sino que cambiamos los extremos de integración. Aquí arrancábamos con 0 y pi medio, pero estos son límites para x. Nosotros ahora necesitamos
límites para u, pero tenemos una formulita que es u seno x. Cuando x vale 0, u vale seno de 0, que es 0. Y cuando x vale pi medios, u vale seno de pi medios, que es 1. Entonces cambiamos los límites de 0 a pi medios que eran para x, los cambiamos a 0 y 1, que son los para u, con la fórmula u seno de x. Esta integral es fácil de hacer y nos da e menos 1. Ahora miremos el numeral b, que es integral entre 0 y 1 medio de seno inverso de x sobre raíz de 1 menos x2 diferencial x. Usaremos el método de la regla de sustitución. Entonces, se observa que si u es seno inverso de x, la derivada de u es de x sobre raíz de 1 menos x2. Prácticamente queda inmediata, porque entonces tenemos la integral entre 0 y 1 medio de seno inverso de x sobre raíz de 1 menos x2 de x es, primero, lo que sustituimos, que es seno inverso de x, que lo llamamos u. Y ahora, ¿qué quedó faltando? Quedó faltando de x sobre raíz de 1 menos x2. Pero de x sobre raíz de 1 menos x2 es el diferencial de u. Entonces nos quedó u de u. Recuerde que no debemos mezclar x y u's en una antiderivada. Ahora, faltan los límites. Aquí los límites para x son 0 y 1 medio, pero aquí la variable es u. Pero con esta regla de sustitución podemos cambiar de valores de x para u. Por ejemplo, cuando x vale 0, u vale seno inverso de 0, que es 0, entonces u vale 0. Y cuando x vale 1 medio, u vale seno inverso de 1 medio, que es entonces pi sextos. Entonces ahora, en vez de ser 1 medio para x, es pi sextos para u. Queda la integral entre 0 y pi sextos de u, que es muy sencilla, porque la derivada de u a la n es u a la n más 1 sobre n más 1, evaluando entre pi sextos y 0 y restando. Y esta es la respuesta. Observe que aquí no nos devolvimos para x, simplemente nos quedamos en la variable u, evaluamos y eso nos dio la respuesta. Es una diferencia cuando utilizamos el teorema fundamental.